Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ¿eh? Aquí me responden los que están presentes, ¿no? Pero usted que está allí del otro lado, seguramente que me estará diciendo más o menos, estoy mejor, y bueno, que Dios tome control de todo lo que está pasando, ¿sí? Y que en esta mañana la palabra de Dios llegue a tu corazón. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos compartiendo a ver si usted ya se acuerda, porque nos quedamos con el tema del mes pasado, ¿no? Y el tema de este mes, ¿cuál es? Como Jesús. Como Jesús. Como Jesús. Y el jueves pasado, ¿qué vimos? Como Jesús, ¿qué hizo? Tuvo un corazón puro, fue pacífico y tuvo una alta misión, ¿sí? Y en este día vamos a ver que como Jesús, como dice allí en San Juan capítulo 15, en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo? Y allí en el 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Y el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es la base para nuestro tema como Jesús. Y hoy, el tema de hoy, dentro de ese tema general, es que como Jesús tenemos que lavar los pies y oír la voz de Dios. ¿Amén? ¿Cómo? Y oír la voz de Dios. Muy bien. Sabemos entonces que allí en el capítulo 13 de San Juan, en el versículo 1 al 5, dice Jesús lava los pies de sus discípulos. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me encanta este versículo. El coro que cantaron, espectacular. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Y para entender el contexto de esta situación, de esta obra del Señor, que fue una de las últimas obras que Él hizo antes de irse, allí vemos que Jerusalén estaba lleno de gente porque se venía la Pascua. Así que también los discípulos que no vivían en Jerusalén, ellos vivían en aldeas, estaban allí también con mucho esfuerzo, quizás no había remis, no había autobús, no, se caminaba o se andaba en burro, y estaban allí con las calles tan secas, llenas de tierra, y llegaron al lugar donde iban a cenar con el Señor.
tenían, me imagino, un anhelo por refrescarse, porque vio cuando hace tanto calor y se levanta la tierra, ¿viste? Mis pies, porque ellos usaban sandalias, ¿eh? Así que llegaron allí, estaba todo preparado, estaba colgada una toalla allí porque se habituaba a lavar los pies de las personas que llegaban. Pero ninguno de los que llegó primero pensó en hacerlo, porque ese servicio estaba solamente a cargo del esclavo último, del peor, del esclavo vil, del que casi no se le pagaba, porque era como un castigo de lavar los pies a los que llegaban. Así que allí comenzaron a cenar y allí el Señor, ¿no? Vemos aquí en el relato que cuando cenaban, el diablo había hecho una obra ahí, ¿no? Había puesto en el corazón de Judas que lo tenía que entregar a Jesús. Y yo me pregunté, busqué comentarios, y en ningún lado dice que Jesús no le lavó los pies a Judas. Él sabía que lo iba a entregar. Entonces a veces uno dice, ¿por qué hay tantos problemas entre nosotros? ¿O hay conflictos en las iglesias? ¿Es una falla del pastor, de los líderes? Pero aquí, estos apóstoles tenían al líder de los cielos, tenían a Jesús, tenían al maestro de los maestros, pero parece que no alcanzó, porque la actitud del corazón, porque la entrega a Dios, no eran los 12 igual, de la misma manera. Judas estaba muy embebido y estaba muy apegado al dinero. Y como dice en Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que allí el Señor sabía. Pero igualmente me gusta lo que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Hermanos, Jesús no solamente había dejado su gloria, había tomado nuestra humanidad, sino que el Señor, Él cargaba con una autoridad de parte de Dios, porque Él había sido lleno del Espíritu Santo. Y Él cargaba con esta autoridad, que todas las cosas el Padre se la había dado en sus manos. Por eso Él sabía cuándo llegaba el tiempo, sabía cuándo se iba a ir, porque dice, había llegado la hora en que Él se iba a ir. Porque dice ahí en el 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Él sabía que la hora llegó, 30 años, 33 años. A los 30 empieza su ministerio, estuvo 3 años, y él venía anunciando para qué había nacido. Los hermanos le decían, mostrate, hacé milagros. María le decía, hacé un milagro porque se quedaron sin vino. Esto fue al principio de su ministerio. No, porque todavía mi hora no ha llegado. A los hermanos le decía, ustedes siempre están prestos para todo, pero mi tiempo todavía no ha llegado.
cómo él dependía de Dios, cómo él dependía de su Padre. Y allí entonces él dijo, aquello que no querían hacer, lavar los pies de todos, porque era un trabajo inclemente. Y el último de los criados lo tenía que hacer. Y ninguno de los dos se lo quiso hacer. Preferían estar comiendo con los pies sucios. Entonces él, que ya había pensado lo que iba a hacer, él se ciñó, se levantó de la cena, dice el 4, y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo me imagino que estaban mudos. Entonces Simón Pedro, que era el que se mandaba, ¿no? El que no soportaba, ¿cómo es aquel que se apura? Impulsivo, arrebatado, ¿no? Señor, ¿tú me lavas los pies? Objeciones. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora más, lo vas a entender después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, Señor. Es algo incómodo, Señor, para mí, que tú, siendo el maestro, me laves los pies a mí. No, Señor. No. Jesús, con la tranquilidad que tenía, dijo, mira vos, Pedro, lo único que te digo que si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Clean, dijo Pedro. Simón dijo, no solo lava mis pies, Señor, sino también las manos y la cabeza. ¡Qué metida de pata! Yo que a veces uno siempre quiere adelantarse a Jesús. Yo tengo una mejor idea, Señor. Lávale a ellos, pero a mí no. Porque me siento mal. Yo no quiero que nadie me lave los pies. No quiero que nadie sepa mis problemas. Pero el Señor, tan cortas frases, ¿no? Si no te lavare, no vas a estar conmigo. Ahí entendió. Señor, bañame también, lavame la cabeza, no sé, sacame los piojos. Bañame, Señor. Porque hay veces que tenemos, ¿no? Tanto estamos como contaminados con lo del mundo, con las vanidades, a veces con las relaciones que no podemos cortar, que sabemos que nos contaminan, que son tóxicas, pero que no podemos, porque no sentimos la autoridad del Señor, que nos dice, si no haces esto, no vas para allá. Yo tengo mis ideas, Señor. No te pases, Señor. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Hay cosas que a veces nosotros pensamos que es de una manera, pero Dios hace las cosas a su manera. Y Él sabe cómo las hace. Por eso, hermanos, no nos empecinemos con las cosas. No nos empecinemos con nuestras ideas, con lo que es mejor. Preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo, que él sabía lo que hacía, pensaba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los del camino.
cuán equivocado estaba. Y hay veces, hermanos, que nosotros estamos equivocados. Ponemos delante cosas que tienen que estar atrás o nunca darle lugar. A veces queremos poner el caballo atrás del carro. Y tiene que estar delante el caballo. ¿Para qué? Para ir por el camino. Me gusta lo que dice allí en el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ellos habían estado con el Señor. Ya sabían que Él era el Salvador. Ya habían dejado todo por servirle. El que está lavado necesita lavarse los pies. Y esto es algo diario. ¿Amén? Aunque no todos están limpios. Sabía que esto lo estaba diciendo ¿por quién? Por Judas. ¿Cuántos están limpios? Qué lindo cuando sentimos la limpieza de la sangre de Jesús en nuestro corazón. Amén. Y la limpieza de la palabra. Por eso todos los días, ¿cuántos estudiaron versículos de memoria? ¿Se acuerdan que el jueves les dije que les iba a tomar? ¿Quién estudió un textito bíblico? Diga. Es igual que los chicos en la escuela. Me olvidé. Tenemos que aprender versículos bíblicos. Sabe que mi padre y mi madre ya eran grandes cuando ellos terminaron el instituto en Lomas de Zamora. Habían hecho 4 años de nocturno y ellos ya eran mayores, en medio de todos alumnos jóvenes, ¿no? Y bueno, en una materia tenían que estudiar 10 versículos para terminar la materia, 10 versículos de memoria. Y le tomaba cada uno. Así que cuando le tocó a mi padre, él buscó los versículos más cortos que había. Entonces, bueno, en una de las epístolas dice, orad por mí. Cuando él dijo así, y la cita, el profesor se tentó de risa. Ay, Machay, Machay. Tenemos que estudiar la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. A ver, ¿qué otro versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. San Juan 4:16. ¿San Juan qué? 4:16. 3, 3:16. 3:16. Bueno, me corrí el capítulo. Hermanito, está bien, pero usted tiene que saber otros versículos más difíciles. A ver, Gabriel. Todo lo puedo en Cristo que me portaré. Ahí está. Ah, ese es re fácil, ¿eh? Bueno. A los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Amén. Ya está. Y aquí no se dormirá Dice el que guarda a Israel. ¿Salmo? 121. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, para el jueves, estudio. Orad por mí. Jesús lloró también. Es el versículo más corto de la Biblia, ¿eh? Pero
con qué mensaje, ¿no? Así que allí tenemos entonces allí en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si Él lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer, quiere decir. Nadie es mayor que Jesús. Si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Yo puedo lavar los pies, yo puedo hacer las tareas que nadie quiere hacer, sacar la basura, limpiar el baño, lavar los platos. En el 17, yo me acuerdo que les di que estudien de memoria este versículo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Si sabéis estas cosas. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y allí me gusta el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Le llegó, se conmovió, porque Él los amaba, porque Él le lavó los pies, porque lavó 24 pies. De los 24 pies, 2 solo le siguieron hasta la cruz. Y otros 2 que estaban limpios. Enseguida buscó a Caifás para entregarlo. Quedaron 20 pies que no llegaron por diferentes motivos, que no permanecieron. ¿Cómo no se va a conmover Jesús en su espíritu cuando hacemos algo en contra de Él? Levantó su calcañar contra mí. Entonces los discípulos se miraban, dudando de quién hablaba. ¿Seré yo? ¿Quién será? ¿Quién será el que va a entregar a Jesús? Entonces Simón Pedro, que era el que siempre mandaba la batuta, ¿no?, le hizo seña a Juan, que estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Pregúntale quién es. Pregúntale quién es. Entonces Juan le dijo, ¿quién es? En el 25, Señor. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio
a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, porque hasta ese entonces estaba de afuera hacia adentro. Le dio la idea. Estaba allí planificando. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los demás no entendieron, pensaron que como él era el tesorero, que tenía que ir a comprar algunos víveres, algo. No entendieron. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces vemos que tenemos que aprender de nuestro Señor, hermanos, a lavar los pies. Y hay veces que vamos a lavar los pies a alguien que es nuestro enemigo. Pero ese es un problema de él, no mío. ¿Ven? Estaba entre los 12, pero no se incluyó. No fue sincero. Por eso, hermanos, esta palabra es muy profunda. Entre nosotros tenemos que lavarnos los pies. Por eso decimos la petición, agradecemos lo que el Señor hace, conocemos las situaciones. Luego vamos a orar por Andrea, que estaba muy descompuesta, por eso hoy no está acá. ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque les amaba. ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque los conocía. Aún sabiendo lo que ellos iban a hacer. Y este pensamiento me embargó el corazón. El Señor sabía los pecados que iban a cumplir después. Pero sin embargo, Él le lavó los pies. Porque sabía que después de eso Él iba a dar su vida por ellos. Y que iba a perdonar sus pecados. Por eso cuando oramos, Señor, perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Porque estando en esta naturaleza nos equivocamos. Pero Señor, ayúdame a equivocarme menos. Ayúdame, Señor, a no pecar contra ti. Ayúdame, Señor, a agradarte en obediencia. Perdonó sus pecados. La limpieza de corazón. Allí en 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia, hermano? La sangre de Jesucristo, su Hijo. Y Jesús todavía nos limpia. Todavía limpia los pies de sus discípulos. Todavía limpia las manchas. Como dice Isaías capítulo 1. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Porque necesitan un proceso. Hay pecados, hay manchas que necesitan el proceso de la limpieza de Dios. En nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, porque a veces las enfermedades son producto de pecados generacionales, pecados propios. Él sigue limpiando nuestras manchas, Él sigue limpiando a las personas. Por eso, el que ha sido perdonado puede perdonar a otros
el que ha sido perdonado puede perdonar a otros. San Juan 13, 14, 15, lo que yo he hecho, vosotros también lavaros los pies unos a los otros, porque yo les he dado ejemplo. Y tenemos que decir, mirá, lo que vos hiciste estuvo mal, pero vení, vamos a orar. Vení, vamos a pedirle al Señor que nos limpie nuestra relación, que podamos tener comunión con Dios y también comunión entre nosotros, porque ese es el poder de la sangre de Cristo. Que tengamos comunión unos con otros, diga conmigo, unos con otros. ¿Qué significa tener el corazón que perdona? En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay veces que hay personas que dicen, pero yo no hice nada malo, ¿eh? El que me hizo mal fue él, fue ella, ¿eh? Yo no fui el que mentí. Yo no soy culpable. Jesús tampoco lo fue. El único que en esa habitación era digno de que se le lavara los pies, ¿quién era? Jesús. Porque era sin pecado. Pero él no tuvo ningún problema de lavar los pies a los demás. Amén. Piense esto cuando hay un conflicto familiar, cuando hay un problema, cuando hay una persona que duro de servir. Él es el que se portó mal, él. Yo no. Eso no nos dice, no nos aparta para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. El que no lo hayamos hecho, el que no seamos culpables, no, al contrario. Al contrario, ¿por qué? Porque el juzgar, condenar y castigar es lo que está acá en nuestra mente. Tiene que pagar lo que me hizo. Pero las relaciones prosperan, no porque se castiga al culpable, sino en que el inocente sea misericordioso. Y si usted no fue culpable, ¿qué tiene que tener? Misericordia. De aquel que se equivocó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y allí entonces vamos a tener que comunión los unos con los otros. Pero, pastora, siempre me están tirando, siempre me tienen, me río. Hubo una situación acá hoy, ¿no? Dije, miren que yo el mensaje lo tenía de antes. Nadie me contó. Pero a mí siempre, miren cómo me tratan, pastora. Y yo lo estaba viendo. Y dije, ay, Dios mío, no. Uy, ¿qué tendrá el Señor para nosotros? Dijeron. Basta, no digan más nada, le digo. Miren cómo me trata. El que es inocente, el que siempre se porta bien, el que teme a Dios, es el que tiene que tener misericordia de aquel que se equivoca, de aquel que todavía no entiende, de aquel que está tratando de entrar en el reino de Dios. Porque sabe que la peor lucha es
con aquel que tiene falta de entendimiento, ignorancia, no tiene apertura espiritual. Pero aparte de eso, necesita la convicción del Espíritu Santo, porque hay muchos que van a las facultades y sí se les abre la mente, conocen el pensamiento de muchos escritores. Los que estudian abogacía estudian los casos precedentes, que los lleva a tener una noción de lo que tienen que hacer en casos que suceden, para hacer justicia. Pero no todos los que llegan a la facultad abren su mente para Dios. Necesitan ¿qué? Una conversión de corazón, para que el entendimiento mental cerrado se abra. Y entonces cuando se abre el entendimiento, entra la luz del Espíritu Santo. Y cuando entra la luz del Espíritu Santo, se dan cuenta la posición en que está, la oportunidad que Dios le está dando. Comienza a ver que en la iglesia somos todos buenos. Aleluya. La cosa es cuando salimos. Comienza a ver qué bueno, qué lindo, ¿eh? Porque hay una obra del Espíritu Santo que está limpiando el corazón, que está abriendo la mente, que está haciendo su obra sobrenatural. En Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, para tener una relación buena con nuestros hermanos, con nuestra familia, ¿qué tiene que haber? Tenemos que vestirnos, hermanos. ¿Amén? Y a veces decimos, ay, quiero comprarme algo nuevo. Está tan cara las cosas. Pero acá hay algo, sí. Y yo doy gracias a Dios porque se me cayó el ropero. ¿El ropero? Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios, encima se puso el saco. Ay, qué bueno que es sentir la bendición de Dios. La bendición de Dios. Vestidos pues como escogidos. Esa es la vestimenta que quiere el Señor que tengamos. Como escogidos de Dios, santos y amados. De entrañable misericordia, de benignidad. Qué bien que viniste, gloria a Dios. Y algunos vienen con una cara. Pero acá después ya empiezan a cambiar. El hielo se derrite, comenzamos a reírnos un poquito. Hay que reírse más. ¿Se acuerda de Isaac? ¿Qué significaba? Sara se rió, Abraham se rió, Isaac se llama risa. El Señor quiere que seamos alegres. Amén. Sabe que aún en los problemas matrimoniales, yo sé que acá no hay problemas. Usted tiene un matrimonio súper, aleluya, gloria a Dios. Había una persona, un matrimonio, que ella se entera que hacía 10 años su esposo le había engañado. 10 años. Él nunca lo quiso decir por miedo de perderla, qué sé yo. Pero se enteró. Porque cuando usted no quiere que nadie sepa nada, no lo haga. Sí, porque no lo haga, hermano. Yo me acuerdo de una hermana que nunca pensó que ella me iba a encontrar en el hospital Posada.
De pronto la veo abrazada con otro que no era su marido. Y yo quería esconderme detrás del árbol, pero no podía. Porque veníamos de frente. Le dije hola. ¿Quién la plantó a la pastora acá? Entonces, hermano, mire, se enteró. Por eso el Señor, pero yo la verdad que pensé, pero no lo hice, pero eso no lo salva. Porque el Señor dijo, el que tuviera en el pensamiento ya pecó. Así que mejor que se saque el ojo y que entre sin un ojo al reino de los cielos. Entonces esta mujer entró en un conflicto con el marido porque se sintió muy dolida, porque la infidelidad duele mucho. Dígamelo a mí. Sí, duele mucho la infidelidad. Entonces ella se quería separar, quería cortar todo, pero bueno, dijeron vamos a hacer un último intento, se fueron de viaje y allí hablaron y ella tuvo que tomar una decisión. O lo culpaba porque era culpable, porque tenía pruebas. Se separaba, no lo veía nunca más, o lo perdonaba. Y qué difícil que es, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos algo, enseguida no queremos que nos perdone. ¿Amén? Y andamos, ay, ¿qué te puede? ¿Querés que te alcance algo? ¿No? Y entonces ella escribió en una tarjeta: si yo me vengara de lo que me hiciste, me quedaría sola para siempre. Como yo te amo, te perdono, porque quiero tenerte a mi lado. Le perdonó. Todo conflicto se fue aplacando y arreglaron su situación. El problema es cuando uno no quiere perdonar o cuando la otra persona no quiere arrepentirse, porque ese es otro tema, ¿no? Y bueno, si quieres perdonar, perdoname, y si no, que te vaya bien. No es así. Uno tiene que reconocer que ha estado mal. Amén. Y pedir perdón. Y también demostrar que nunca más lo va a hacer. El Señor le dijo a la adúltera: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Vete y no peques más. Hay algunos que dicen la primera parte: no, el Señor no condena, el Señor perdona, pero la segunda parte dice: vete y no peques, no lo hagas más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo hagas más. Y vas a tener que demostrar que sos fiel otra vez. Y eso es muy difícil, ¿no? Y vas a tener que aguantar. Cuando te digo, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué te pasó? Y bueno, vas a tener que aguantar hasta que esa confianza vuelva a edificarse. Como Jesús, el Señor quiere que nosotros lavemos los pies. Amén. Que lavemos los pies. ¿Está dispuesto?
Nosotros muchas veces yo he lavado los pies a mis líderes. Pero es una ceremonia, pero eso tiene que ser algo experimental de cada día. Yo estoy dispuesto a decir qué te pasó, porque y usted tiene que exponer también. Me pasó esto, pastora, no encubrir, no mentir, porque es peor. Por eso dice, si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia. Y tenemos comunión, verdadera comunión. La mentira es del diablo. No tratemos de adelantarnos con mentiras, porque en vez de arreglar, la embarramos. Digamos la verdad. Porque cuando mentimos, los primeros que nos mentimos somos nosotros. Y la heladera es testigo. ¿Quién comió lo que quedó? Yo no fui. Nadie. Más un tiramisú. Entonces, con la verdad, amén, vamos a salir adelante. Como Jesús. No voy a entrar en el segundo tema, porque no me da el tiempo. Pero sí, hermanos, yo creo que es suficiente. Amén. Amén. ¿Está dispuesto a perdonar? Yo le puedo decir, hablo con autoridad, porque yo estuve dispuesta a perdonar las veces que me fueron infiel. Y perdoné y di oportunidad. Pero se siguió lo mismo. Entonces ya no es mi problema. Es el problema de la persona. Amén. Así que, hermanos, igualmente, si la persona elige seguir en lo mismo, a paz nos llamó Dios, dice 2 de Corintios 7. Si la persona quiere seguir en lo suyo, él ya eligió y ya tuvo oportunidad y no lo valoró. Entonces pensemos. Amén. Por eso tengo autoridad para hablar. Porque he lavado los pies. He tenido misericordia. Y no siempre se valora. Pero sí le puedo decir que Dios valora a los que tienen misericordia. Así que el Señor en esta mañana nos selle con esta palabra, hermano. No tenga vergüenza de decir, mire, ore por mi esposo porque le agarró la locura, ore por mi esposa porque no sé qué le pasa. ¿Quién se va a asustar, hermanos? Si todos tenemos los mismos problemas. Si hay alguien que dice, yo tengo el matrimonio, no tiene que ni decir nada porque tiene hijos, tiene nietos. Y algunos estarán pensando que están mirando este video, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sí, que en el Señor voy a tener un buen matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, pero hay problemas. Y el Señor nos da la salida, que nos lavemos los pies, como Él lo hizo con sus discípulos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, porque realmente tu palabra es viva y verdadera. Señor, bendice a las personas que están mirando este video, que puedan, Señor, tu palabra ser la luz que entre en el corazón y en la mente para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, gracias, Dios. Perdona nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestro juicio, nuestro deseo de venganza. Señor, atenúa, Señor, todas
esos sentimientos que nos hacen mal, que nos dañan, y danos los tuyos, Señor. Danos tu misericordia, el perdón, tu amor profundo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.